Definitivamente su carisma la hizo famosa, la hizo muy popular en la década de los 70s y 80s. ¿Qué fue de Beatriz Adriana y cómo ha sido su historia? Revisemos esto a continuación. Acompáñame a descubrir su historia de su propia voz. Beatriz Adriana Flores de Saracho nació en Navojoa, Sonora, en México, el 5 de marzo de 1958. Sus padres fueron Casimiro Flores y Aída de Saracho. Es la séptima hija de una familia de 11 hermanos. A la edad de 2 años, Beatriz Adriana ya sentía el gusto de la música. Bailaba temas como El Manicero. Luego comienza a dar sus primeros tonos musicales entonando canciones de diferentes géneros. Así fue su niñez. Bueno, mi niñez fue muy bonita. Desde los 2 años ya bailaba rumbas, todavía no hablaba, pero ya mi mami me ponía mis vestiditos de rumbera y bailaba El Manicero. Después cuando crecí en el kinder, pues ya me gustaban las canciones, ya empezaba yo a cantar y siempre jugué a las artistas, ¿no? Mi mamá quiso ser artista, no pudo porque no tuvo el apoyo de su familia y en todos sus hijos pues siempre ella era nuestra coreógrafa, nos ponía a jugar a las artistas y a mí me gustó tanto que yo siempre soñé pues llegar a ser artista, ¿no? Sí. Y a los 4 o 5 años empecé a cantar, gracias a Dios, y iba a unos balnearios allá en Tijuana y los domingos tocaban un grupo de norteños y cuando los oía tocar me salía yo de la alberca y les pedía de favor que me dejaran cantar y les daba mucha risa que yo salía mojada, ¿no? Ahí a pedir que por favor me dejaran cantar y les daba mucha risa, pero me acompañaban canciones y después cuando ya no fui a nadar la gente decía ya quiero hacer la variedad de la niña mojada. Sí. Es que la niña no es de la variedad, simplemente no ha venido a nadar, entonces fue tanto que me pidieron que me fueron a contratar a mi casa y mi primer sueldo fue de $10 ya vestida de norteñita y antes de cumplir los 5 años, ¿no? Entonces para mí siempre fue algo muy bonito y sigue siendo una pasión, un hobby, una parte de mi vida. Y eso fue una niñez muy bonita porque siempre hice lo que a mí me gusta hacer, ¿no? La música para Beatriz Adriana ha sido su mayor gusto y su pasión en toda su vida. Por eso desde pequeñita, al ir a las albercas de Tijuana, El Vergel, a nadar en compañía de sus hermanos, ella se divertía a todo el mundo cantando improvisadamente algunas canciones. Con el paso del tiempo, el público la solicitaba y el dueño del lugar, al ver el éxito, fue a contratarla obteniendo el permiso de sus padres. El dueño del balneario era el señor Lucio Salazar, quien le dio su primer sueldo como solista. En la misma ciudad de Tijuana hubo otros empresarios que también fueron contratando para sus eventos. Uno de esos eventos se dio en la zona de Flamingos, donde comienza a participar con artistas como Marco Antonio Muñiz, José Alfredo Jiménez, Lucha Villa, Los Polivoces y varios más. En el año de 1970, Angélica María, al ver a la pequeña tan graciosa y simpática por el movimiento de sus ojos y sobre todo porque vio que era buena cantante, decide apoyarla y llevarla a la Ciudad de México para que fuese escuchada en una audición por el señor Raúl Velasco, quien dirigía el programa Siempre en Domingo. Sí, yo le abrí una variedad a ella y me vio cantar y me dijo, niña, tú tienes que ir a México. Y ella fue la que me recomendó con Raúl Velasco. Y en 1970 viajé 3,000 kilómetros en carretera al lado de mi madre para hacer una audición y poder participar en Siempre en Domingo. Venía por 3 programas y me quedé 64. Gracias a Dios, y ya pues ahí empezó ya mi carrera bastante más fuerte, gracias a Dios. Al año siguiente de haber llegado a la capital de México a los 12 años de edad, Beatriz Adriana enfrenta la muerte de su madre, la señora Aída de Saracho. Debido a un paro cardíaco, ocurrida la tragedia, el señor Casimiro se dirigió a la Ciudad de México donde se encontraba su hija, para así podérsela llevar de regreso a Tijuana. La pequeña, sin dudarlo, le pidió a su padre hacer los sueños de su madre realidad, suplicándole su autorización de quedarse en la capital para vivir con sus tíos. Así continúa su carrera grabando su primer disco a los 13 años. Al año, nosotros llegamos en el 70, en el 71 ella murió. ¿Qué tan complicado fue
seguir con ese sueño que finalmente era un sueño importante para usted? Pues fue difícil, pero papá me vino por mí de Tijuana, me dijo que nos regresáramos, que ya mi madre había muerto, y le dije que me diera la oportunidad de luchar por el sueño que mi madre tenía en mí, que yo llegara a ser una artista y que yo no le iba a quedar mal, que yo iba a ser artista y que nosotros éramos muy pobres hablando económicamente, entonces que yo les iba a ayudar a mis hermanos a estudiar. Dijo: Beatriz, si eres una niña. Y le dije: pero no te voy a quedar mal, dame permiso de quedarme con mis tíos. Y me lo pidió, me lo dio. Y pues sí, la ausencia de mi madre siempre fue un vacío espantoso, ¿no? Pero yo sabía que ella me cuidaba desde el cielo y de echarle muchos ganas y mucho valor, ¿verdad? Pues sí, eso es algo que a lo mejor mi padre me dijo: eres una niña, pero yo ya tenía muy definido lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, sí, se puede decir que a pesar de mi edad era valiente para tomar decisiones cuando yo ya tenía el propósito de luchar y de trabajar y de llegar a ser artista un día, ¿no? Que Dios me lo concedió, bendito sea Dios, ¿no? Y sí, así continuó su carrera grabando su primer disco a los 13 años, representando a México por el Consejo Nacional de Turismo a España a la edad de 14 años y filmando después de haber cumplido sus 15 años de edad su primera película, La Comadrita, al lado de la India María. Bueno, una de las primeras películas que hice fue invitada por mi madrina de 15 años, la India María. Ella es mi madrina y me dijo: te voy a llevar al cine. Yo pensé que me iba a llevar a comer palomitas. Le dije: ¿de cuál vamos a ir a ver? No, yo te voy a llevar a mis películas. Y me hizo el favor de que invitarme a La Comadrita, ¿no? Y pues yo le agradezco mucho. Esa fue una de las primeras, Caminos de Michoacán y todas así, ¿no? Entonces, como cantaba y pues les llamaba la atención y pues se me fueron abriendo caminos, ¿no? Gracias a Dios. Mi carrera ha sido linda, ¿no? Uno de los momentos más bonitos y al mismo tiempo complicados en la vida de Beatriz Adriana fue su relación y matrimonio con Marco Antonio Solís el Buki, de la cual ella no tiene el mejor de los recuerdos. Bueno, yo lo conocí cuando yo tuve la oportunidad de participar como productora de cine, ¿no? Lo traté ahí. Pues fue una época bonita porque pues me enamoré de un poeta, ¿verdad? Que aparentemente pues era buena persona, pero sus acciones decían todo lo contrario. Y yo le decía: tú compones bonito, pero tú no eres buena gente, tú eres mala gente y eso no está bien. Eres malo, y así yo. Entonces, cuando no es coherente un buen compositor con un buen comportamiento, pues no hay coherencia, ¿no? Y hasta que, bueno, él decidió tener amantes y todo, pues adelante, ¿no? Se libre y se acabó. Tuve a mi hija, que es lo más importante, y eso es lo más importante de esta época. En el espectáculo de repente hay muchos mitos y yo le quiero preguntar hoy a Beatriz Adriana: ¿es cierto que Marisela fue la culpable de ese divorcio? Bueno, para secarse necesitan dos, ¿no? Tanto tiene la culpa el que se roba la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Entonces, pues sean felices, pues que Dios los bendiga, ¿no? Y se acabó. Beatriz Adriana tuvo dos hijos, Leonardo Martínez, de quien no se sabe quién fue su papá, y Beatriz Solís, que tuvo durante su matrimonio con Marco Antonio Solís. Desafortunadamente, el hijo de Beatriz Adriana murió asesinado hace algunos años. Por supuesto, ¿no? Uno de madre nunca piensa que va a enterrar a un hijo. Uno piensa que mi hijo, yo cuando me vaya, tú te vas a quedar casado con tu familia y me puedo ir tranquila. Pero enterrar a un hijo de 21 años no es nada fácil, ¿no? Es algo sumamente doloroso. Que solamente yo soy una mujer consagrada a Dios y no de ahorita, hace muchos años, soy católica. Mi fe es la que me ha sacado adelante y las oraciones de muchas personas que me han ayudado a levantarme, pero una madre que pierde un hijo y de la forma que yo perdí, como sea, ¿no? Pero de la forma que se pierde un hijo y perderlo no es de llorar, es de aullar de dolor. Pero mi dolor lo puse en manos de Dios y de la Santísima Virgen y ellos me han sacado adelante y aquí estoy de pie echándole ganas y luchando. Mientras me voy de aquí, porque vamos de paso, nada es eterno. Aquí
y mientras me reencuentro con él hay que luchar, hay que trabajar. No, yo solamente le preguntaba, ¿qué bien vas a sacar de tanto dolor, Señor? Yo sé que de todo mal sacas un bien, pero ahorita no puedo verlo. ¿Qué bien vas a sacar de esta tragedia, no? Y ya después, pues Dios me dejó ver que la muerte de mi hijo hizo que descubrieran a una banda de secuestradores muy sofisticada que habían robado chips al FBI y desde un avión sabían a dónde iba el carro a secuestrar. No operaron porque la muerte de mi hijo los detuvo antes de empezar a operar. Este fue el bien que mi hijo sacó, que muchas madres no lloraron la pérdida de sus hijos. Beatriz Adriana ya perdonó a los asesinos de su hijo. Cuando uno es una persona que sigue a Dios y que es católico, tienes que amar al prójimo, así te hayan asesinado a tu hijo, ¿no? Pues claro, yo no los amo, pero odio no tengo para ellos, porque el odio, aparte te aleja de Dios, te carcome tu vida. Entonces, yo un día en la Basílica de Guadalupe le pedí a la Virgencita que me sacara como una pus de mi corazón ese odio que tenía contra los asesinos, y ahí delante de todos perdoné a los asesinos de mi hijo y le pasé la justicia a Dios. Y dije, ya estoy libre, ya no voy a vivir con ese odio que puede carcomerme y despedazarme para siempre y que te aparta, ¿no? En la actualidad, Beatriz Adriana continúa grabando y haciendo presentaciones alrededor de los Estados Unidos y México. Reside en Corona, California, desde el año 2000. Una mujer verdaderamente talentosa e inolvidable en la industria del entretenimiento mexicano, aun cuando lleva varios años ausente de la televisión mexicana. ¿Qué tal? ¿Tú recuerdas a Beatriz Adriana? ¿Te sabes algunas de sus canciones? Esta entrevista es parte del archivo Alexito, una entrevista que tenía ahí guardada desde hace mucho tiempo y quería compartirla con todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Gracias, suscríbete y dale un me gusta.